pero de Jesús el libertador vamos a hablar esta noche. Amén. Permítame orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque no te quedaste inconmovible en la eternidad viendo el padecimiento de tu pueblo, de tu creación, de tus hijos, sino que te hiciste hombre y te humillaste hasta lo sumo. Y allí, siendo la imagen misma del Dios invisible, la sustancia del Dios eterno, aquel que contiene en sí mismo toda la plenitud de la deidad, te hiciste hombre. Y siendo hecho hombre, te humillaste hasta lo sumo y moriste por nosotros para darnos redención. Gracias por tu sangre, porque ella es la que nos lava, nos justifica y nos presenta justificados delante del Padre, delante del trono de la gracia. Pero muchas más gracias porque no solo nos salvas, no solo nos sanas, sino que también nos libertas. Gracias porque tú eres el libertador. Gracias porque tú viniste a dar libertad a los cautivos y viniste a proclamar, a pregonar libertad a los oprimidos. Padre, en esta hora oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nombre del cual y delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Oramos en el nombre, en el único nombre que ha sido dado a los hombres y en el único nombre en el cual hay salvación, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, oh Dios, que tú desates desde lo alto espíritu de sabiduría, revelación, ciencia e entendimiento y abras y alumbres los ojos del entendimiento y la unción del justo, la unción del espíritu, pudra yugos, rompa cadenas, desate ligaduras por el poder del espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mientras oraba esta tarde le preguntaba al Señor que de qué quería que compartiéramos en la tarde de hoy, el Señor sencillamente trajo a mi espíritu el hecho de que Él quería que proclamara a su iglesia que Él era el libertador y que lo viéramos desde tres perspectivas distintas, desde una principal, lo que era su función de libertador, y la otra desde dos ejemplos particulares que hemos estudiado muchas veces, pero vamos a ver los elementos que componen cada uno de estos ejemplos y a ver de qué cosa Cristo los libertó a cada uno de ellos. Y lo precioso es cuando el Espíritu de Dios te lleva a la palabra de Dios, te confronta a ti mismo y entonces eso se hace vida en tu vida. No es lo mismo tú pararte a disertar una conferencia que tú intelectualmente te has aprendido, a cuando la palabra te confronta, te redarguye, te edifica y te lleva como espejo a presentarte delante de Dios y a darte cuenta que esa libertad que tú estás proclamando, tú eres el primero en necesitarla. Amén. Entonces la palabra de Dios nos lleva primeramente al Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 14 al 15, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿De dónde volvió Jesucristo? Estamos en el capítulo 4 de Lucas. Ese capítulo narra que él había sido llevado por el Espíritu al desierto, donde duró 40 días, en los cuales, al final de los cuales, fue tentado por el diablo, y allí sucedió lo que se conoce como las tentaciones de Cristo en el desierto. A partir de ahí, dice la palabra, que él fue de nuevo a Galilea. Entonces empezó a proclamar y a predicar por todas las sinagogas de ellos. Entonces, ¿cuál es la cronología? Jesús llega al Jordán, en el Jordán se bautiza, del bautismo es llevado por el Espíritu al desierto, del desierto vuelve a Galilea y allí comienza a predicar. Entonces, ¿qué dice el próximo versículo? Versículos 16. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Estos 4 versículos son eminentemente fundamentales para contrarrestar todo lo que la nueva era, doctrinas de demonios, falsas enseñanzas, falsas doctrinas enseñan, de que todo lo que Jesucristo enseñó lo aprendió en Egipto, en la India, en el Tíbet, con maestros, supuestos maestros ascendidos o supuestos iluminados. Esos versículos nos dejan ver la cronología de la convivencia y la crianza de Jesucristo. En Nazaret,
donde se había criado, y llegó y entró el sábado a la sinagoga conforme a su costumbre. Aunque la palabra de Dios no hable desde los 12 años hasta los 30, la palabra de Dios deja ver que Jesucristo se crió en Nazaret y allí le conocían los que vivían en ese pueblo. Entonces, no nos dejemos engañar por aquellos que contradicen o no tienen un fundamento sustentado en la verdad revelada de la palabra de Dios. Seguimos. Entonces dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús llega a la sinagoga, le entregan el libro. Ese es otro elemento. El libro no se le entregaba a ningún extraño ni a ningún advenedizo. El hecho de que se le haya entregado el libro es un elemento que da o revela la información de que era conocido por los administradores de la sinagoga, de que era un maestro conocido y las enseñanzas habían sido validadas con el testimonio de vida. Entonces, Jesucristo lee una porción que se refiere a una declaración hecha por el profeta Isaías, cuando anunciaba el año de jubileo de la liberación del pueblo que iba a ser libertado de la cautividad babilónica. O sea que esa porción era sumamente importante para el pueblo de Israel, porque no solamente rememoraba o les recordaba la liberación y el cumplimiento de la liberación de Jehová al pueblo de Israel cuando era cautivo en Babilonia, sino que también llevaba en sí misma la promesa aún no cumplida de un Mesías, de un ungido, de un libertador, de un sanador, de un restaurador, porque vamos a ver cada uno de los elementos que dice esa porción. Entonces Jesús dice: esto hoy se ha cumplido delante de vosotros. Él está diciendo: yo soy el Mesías esperado por ustedes. Yo soy el Mesías prometido por Dios para redención, salvación, restauración y reconciliación del pueblo de Israel y de todo aquel que en mí crea. O sea, lo que está sucediendo en ese momento es una revelación impresionante. Y él comienza diciendo: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ese es el anuncio del Evangelio. Y sigue diciendo: me ha enviado, y aquí dice el propósito, a sanar a los quebrantados de corazón. Y ese es el Rafa. Ese es el que sana. Y no vamos a entrar en el sanador hoy. Pero es impresionante cuando usted va al original lo que significa quebrantado. Quebrantado viene de la palabra que revela cuando usted toma una vasija de barro, y la desmenuza. Y Jesús dice: a ese que tiene el corazón o el cuerpo desbaratado como esa vasija que se acaba de desmenuzar, yo vengo a sanarlo. Bueno, vayan cogiendo. Segundo, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso nos revela que en medio de su pueblo podemos haber personas asistiendo a las sinagogas y tener el corazón desbaratado delante de Dios. La angustia, la tristeza, el dolor, la inconformidad desbaratan y desmenuzan el corazón de los hijos de Dios. Pero él sigue diciendo: a pregonar libertad a los cautivos. Y de ese es que hoy vamos a hablar, del libertador. ¿Qué significa pregonar libertad? Entonces dice: y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces el libertador viene a dos cosas: a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Ok? Entonces tenemos un sujeto, el libertador. Dos acciones y dos condiciones. Las dos acciones son pregonar y poner en.
Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué es pregonar? Cuando usted va al diccionario, el diccionario revela que pregonar significa clamar o anunciar en gran voz o a gran voz un edicto oficial. Oigamos bien, está diciendo un edicto o un decreto oficial. Es decir, que lo que Jesucristo está declarando ese día viene con la autoridad del rey. Es un decreto de lo alto lo que Jesucristo está diciendo. Y lo que él está diciendo es: yo vine a dar libertad a los cautivos. Con la autoridad que la da el pregón, con la autoridad que lo hace el heraldo, porque viene con el decreto del rey. Entonces ese es que es nuestro heraldo, que es Jesucristo, es también nuestro libertador. Viene a decir un decreto real. Y el decreto es: vengo a dar libertad a los cautivos, vengo a anunciar libertad a los oprimidos. Amén. Entonces, ¿qué más es ¿qué es pregonar? Dijimos que era anunciar en voz alta un decreto real, pero también tiene otra definición, y es el discurso principal con el cual se inicia una gran celebración o una fiesta. O sea, que no solamente le está proclamando un discurso, un edicto real, un decreto real, sino que le está diciendo: hoy, con el anuncio de esta palabra, yo declaro que se está comenzando, se está iniciando, se está inaugurando una fiesta para todos los cautivos y para todos los oprimidos. Pregonar significa dar inicio a una fiesta por medio de un decreto real, por la proclamación de un decreto real. Y lo pregona aquel que es el heraldo, porque ha recibido la autoridad del rey para hacerlo. Entonces, ¿qué vino a pregonar? ¿Qué vino a declarar? Porque dice: y a poner en libertad. Entonces, la pregona con la autoridad dada por Dios, pero no solo la pregona y la anuncia, sino que nos pone en libertad. Es decir, que consuma el hecho liberador para traer libertad a su pueblo. Amén. Entonces, ¿qué vino a pregonar y en qué condición nos vino a poner? Dice la palabra que en libertad. ¿Pero a quiénes? A dos tipos de corazones, a dos tipos de personas, a dos tipos de hijos. Porque él estaba en la sinagoga, él estaba hablando al pueblo escogido de Dios, al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, al pueblo liberado por Moisés, al pueblo de los profetas, de los pactos, de la promesa. Él estaba hablando al pueblo de Dios y le estaba diciendo: mis hijos, ustedes están oprimidos, ustedes están encarcelados, pero yo vengo a darles libertad. A los hijos les he dada la libertad. Y muchos de los hijos hemos vivido durante años presos u oprimidos, pero él viene a anunciar la fiesta de la liberación. Entonces, ¿quiénes necesitan libertad? Los que están presos y los que están oprimidos. Veamos, ¿qué es libertad? Son de las palabras que todos entendemos, que conocemos, pero esas son las que a mí más me gusta ir a buscar al diccionario. Y el diccionario dice que libertad significa dos cosas de manera principal. Una, estar en plena capacidad de voluntad y legal de comportarse conforme a las normas sociales. Sencillo. Usted puede hacer lo que usted quiera dentro de las normas sociales, porque usted es libre. Y la otra acepción de libertad, o la otra definición de libertad, dice que es aquella persona que no está oprimido o sojuzgado por ninguna fuerza superior o por ninguna autoridad o tiranía. Eso es ser libre. Entonces el Señor nos está diciendo: yo vengo a ponerlos en la condición social y en la condición emocional en la que ustedes puedan manejarse dentro de los límites de las leyes que por amor nuestro Padre Celestial ha establecido. Pero ¿a quiénes se lo dice? ¿A los hijos que están en cautiverio o a los hijos que están oprimidos? ¿Qué significa estar en cautiverio? El diccionario tiene dos acepciones, y la primera acepción es estar preso en una cárcel, estar restringido de su libertad
por una fuerza superior. Pero ojo, hay otra acepción de estar preso, y es aquella que nos mantiene oprimidos de la manera física, emocional, sentimental. Es decir, que nosotros podemos estar físicamente libres, pero estar emocional o sentimentalmente cautivos. Y por eso, en esa sinagoga de hombres y mujeres supuestamente libres, él está hablando de prisioneros y cautivos. Aquel que está oprimido por una emoción o un sentimiento a una persona o a una cosa, dice el diccionario. O sea que puede ser a una persona o puede ser a una cosa. Un vicio, una dependencia, una ligadura, un amor, un sentimiento, una relación, un vínculo. A cualquiera de los dos, que sea tu cautiverio o mi cautiverio, Cristo me dice: vengo a darte libertad, tengo la autoridad para dártela, tengo el poder para dártelo y quiero dártelo. Eso es traer libertad. Pero entonces viene y dice: y vengo a darle la libertad a los oprimidos. Entonces, ¿cuáles son los que son oprimidos? Si no somos cautivos por su misericordia y por su gracia, entonces dice: pero hay otra condición, hijo mío, oprimido. Y el diccionario dice que el oprimido es aquel, obviamente, que está bajo opresión. Esa es la primera definición. Pero ¿qué significa estar bajo opresión? Tiene varias acepciones, pero de manera resumida quiere decir usted estar privado de su voluntad, es la más drástica, o estar limitado bajo una sensación de que casi le falta el aire. Ustedes no ven que dicen: está asfixiado, le falta el aire, está oprimido de amor. Entonces, incluso de ese, emocional o sentimentalmente, Cristo viene a decirte y a decirme: yo puedo hacerte libre para que tú ames en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos el libertador, los hijos, presos u oprimidos, y tenemos la acción que Él viene a dar, que es la libertad. Amén. Ok, entonces vamos a ver rápidamente dos ejemplos. Lucas 8, del 26 al 31, dice lo siguiente, y es la historia de un hombre completamente endemoniado, que nosotros muchas veces hemos leído, el Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la tierra opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no lo mandase a ir al abismo. Vamos al 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de aquel alrededor de los ganaderos rogó que se marchasen de ellos, pues tenían un gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué estamos viendo aquí? Un hombre completamente cautivo, su voluntad completamente cautiva, prisionero, oprimido, vivía en muerte, vivía entre sepulcros, vivía en cementerios, vivía desnudo. Ni siquiera las cadenas lo podían sujetar porque la fuerza demoníaca hacía que se rompieran los grillos y las cadenas. Apartado de la gente, completamente alejado, en una condición completamente enajenada. Pero cuando ese hombre ve a Cristo,
reconoce en Cristo al Hijo del Dios Altísimo. Y nos revela en ese momento el primer paso de la liberación, que es el reconocimiento de que Cristo es el libertador. Aún en un estado de endemoniado tan profundo, de dolor tan profundo, de soledad tan profunda, de desnudez tan profunda, de muerte tan cercana, ese hombre es capaz de reconocer que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo. Pero muchas veces nuestro intelecto no nos permite reconocer esa simpleza de Dios. Muchas veces nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia intelectual, nuestra soberbia personal, no nos permite reconocer que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo y el único que puede traer verdadera libertad a nuestras vidas. Queremos ser libres de cualquier otra manera. No negamos que no queramos ser libres. Yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Porque el principio de nuestra alma y de nuestra identidad es la libertad. Porque Dios nos hizo libres. Dentro de los límites establecidos por Él, nos dio libertad. Por eso el hombre respira, anhela, gime, vive anhelando la libertad. Pero la busca de manera errada. La busca fuera de aquel que es el único que nos puede hacer verdaderamente libres. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre, en esa condición, reconoció a Cristo. Entonces Cristo lo liberta. Inmediatamente Cristo lo liberta, viene una transformación a su vida. Entonces el versículo 35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido. Y es que cuando Dios hace algo en nuestras vidas, el mundo tiene que verlo. Cuando Dios hace algo, por sencillo que sea, los que nos rodean se dan cuenta y reconocen que hemos estado en la presencia de Dios. No es lo mismo cuando usted se levanta con el pie izquierdo, como dice la gente, a cuando usted se levanta y arranca a orar. Y antes de tirarse de la cama le dice, Señor, gracias por este día. Te alabo, te bendigo, llena mi alma, llena mi vida. Otra vez voy para la calle, qué barbaridad. Señor, tú eres santo, yo descanso en ti. No es lo mismo. Cuando usted se tira de la cama, se baña, se cambia y sale por ahí. Y el carro le dice, Señor, ayúdame. Te entrego el día, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. No es lo mismo. Entonces, cuando hemos estado en la presencia de Dios, cuando hemos sido libertados, cuando hemos sido liberados, cuando nos hemos postrado delante de Dios, cuando hemos reconocido que Él es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo, el libertador, el sanador, el reconciliador, el salvador, el mundo se da cuenta y sale a ver lo que ha pasado. Les he dicho muchas veces algo que aprendí en un libro de la biografía de John Wesley. Le preguntaron un día, pastor, ¿cómo usted atrae tanta gente a las campañas evangelísticas? Y él dijo, es muy sencillo. Duró horas y horas en ayuno y oración, postrado delante de Dios. El Espíritu Santo me prende en fuego y la gente sale a ver el espectáculo. Cuando un hombre está lleno de Dios, el mundo tiene que verlo. El mundo tiene que oírlo y el mundo tiene que reconocerlo, aunque lo aborrezca. Pero no puede negar que ha estado en la presencia de Dios. Entonces esta gente salieron a ver lo que había pasado. Y dice, versículo 35, salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Lo primero que sucede cuando nosotros somos libertados por Cristo es que anhelamos estar en su presencia. Un termómetro, una medición, una forma de usted darse cuenta cómo su alma se está aprisionando, se está empezando a dejarse oprimir por las cosas del mundo y de las emociones y del corazón, es que la presencia de Cristo ya no es tan atractiva para usted. Es que ya usted no anhela tanto como en otros momentos de su vida estar a los pies de Cristo. Dice que lo encontraron postrados, sentados a los pies del Maestro, igualito que María. Marta y María, Marta en sus afanes y María, se caiga el mundo, yo estoy aquí, a los pies del Maestro. Entonces lo encontraron a los pies. Y dice, sentado a los pies de Jesús, vestido. Dios cubre desde Génesis hasta Apocalipsis nuestra desnudez. El enemigo y el pecado nos desnudan, nos exhiben públicamente, nos avergüenzan, nos intentan avergonzar, pero Dios una y otra vez cubre nuestra desnudez cuando venimos a Él en arrepentimiento. Tras el arrepentimiento y el reconocimiento de que Él es nuestro mediador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro salvador, Cristo cubre nuestra desnudez. Una y otra vez,
una y otra vez. Lo encontraron a los pies del maestro vestido. No había señales de la desnudez pasada. Estaba vestido. Y dice, y en su cabal juicio. Para muchos intelectuales, lamentablemente, los cristianos somos enajenados mentales. Para muchos científicos, los cristianos somos locos. Pero si al árbol que daba fruto le hicieron eso, ¿cuánto más a nosotros? ¿Verdad? Nadie está jamás en una alineación racional más perfecta que aquel hombre o que aquella mujer que ha traído todo su ser al gobierno del Espíritu Santo, a la alineación plena de su relación con su Creador y Padre Celestial. Lo encontraron en su cabal juicio. No había un desquicio en lo más mínimo. El más mínimo deformidad mental, psicológica, psicótica, psiquiátrica, no la había, no existía. Ese hombre, después de haber sido poseído, esquizofrénico, endiablado, estaba en su cabal juicio, porque Cristo lo había libertado. Si tú y yo todavía tenemos desmanes de locura, de cualquier índole, la palabra de Dios nos promete que en Cristo el Espíritu de Dios nos lleva a nuestro cabal juicio. Es que yo soy loco. Bueno, mi hermano, pero la palabra dice que Cristo hizo hombres y mujeres con un juicio cabal de su locura. Eso a mí me enloquece. No, pero usted no está llamado a ser enloquecido. No. Estamos llamados a vivir en un juicio cabal, una vez más en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Entonces, este hombre estuvo a sus pies, pero el resto de la población, mire lo que dice, sintieron miedo. Entonces, ¿qué es lo otro que pasa después que tú reconoces a Cristo, después que tú eres libertado, después que tú estás a su pie postrado, después que Él cubre tu desnudez, después que Él te lleva a tu juicio cabal? Que lo único que tú quieres es proclamarlo. Lo único que tú quieres es hablar de las maravillas de Dios en tu vida. Entonces ese es el principal factor por el cual dicen que estamos locos, porque nada más hablamos de Dios. Es que no hablan de otra cosa. Pero eso también es una señal para el que no está muy cerca de Dios. Habla de todo menos de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y duran 2 horas hablando de pelota y se saben los nombres de todos los deportistas. Eso no tiene nada de malo, pero eso quiere decir que usted invierte más tiempo leyendo la sección de deporte que leyendo la Biblia. Entonces, vamos a hacer un balance. Lea todo el deporte que usted quiera, pero lea toda la Biblia que usted pueda leer. Amén. Entonces dice que este hombre vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Segundo ejemplo, lo vemos rápidamente en el libro de Hechos. Hechos 8, 4 al 13, dice lo siguiente, y es la historia de un hombre que, a diferencia de este que estaba endemoniado, este ya había reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Hechos 8, del 4 al 13 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo en la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Simón, un hombre que en su antigua vida engañaba a muchos, haciéndose pasar por algún importante, al punto tal que la ciudadanía le estaba atenta y le reconocía como el gran poder de Dios. Pero cuando la verdad de la palabra de Dios viene y revela su identidad, incluso el mismo Simón cree en Cristo,
renuncia a su magia, escucha el Evangelio, recibe a Cristo como Señor y Salvador, se bautiza y dice que estaba siempre con Felipe. Esa es la figura de un cristiano casi perfecto. Se bautizó, confesó, estaba siempre en la congregación, conocía y estudiaba la palabra, oía la predicación y estaba allí. Pero revela una cosa más. Vivía atónito y maravillado con la obra de Dios y con los milagros de Dios. Hasta ahí cualquiera que lo veía entendía que era un siervo de Dios, un varón de Dios. Casi. Pero esa es la imagen que entendemos que tenemos. Pero sucede algo más. Este hombre, todo aparentaba estar bien hasta ese momento. Sin embargo, si seguimos leyendo, versículo 15 dice, no se olviden, este hombre se bautizó, confesó a Cristo, se bautizó, estaba a los pies del apóstol, de Felipe, estaba siempre en la congregación y estaba maravillado por las obras de Dios. Pero el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Oh. Tenía apariencia de cristiano perfecto, pero estaba oprimido en su corazón. Sus motivaciones y sus intenciones no eran correctas. Y ahí, en la postura de Simón, podemos estar tú y yo muchos años, asistiendo, congregándonos, habiéndonos bautizado, maravillados por la gloria de Dios, alabando, exaltando su nombre, pero en nuestro corazón con intenciones y motivaciones erradas. Dígalo otra vez, hermana. Gloria a Dios. Así es. Pero usted sabe qué, la buena noticia es que también a nosotros, los oprimidos de corazón, Cristo vino a proclamar libertad. Hoy es día en el que Él proclama libertad. Hoy es día en el que Él viene a decirte, mira, tú no eres el endemoniado de Gadareno, pero quizás tú eres mi hijo Simón o mi hija Simoneta. Sencillamente tu corazón está oprimido por intenciones y motivaciones erradas. ¿Qué pasó? Que tarde o temprano las emociones erradas y las motivaciones erradas salen a flote. Y más si usted sigue buscando al Señor, porque Él dice que nos lava como lavandero, que nos purifica, que saca la escoria. Porque para eso clamamos y gemimos, Señor, transfórmame, lávame, renuévame, límpiame, y Él saca y saca. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces la motivación de Simón no era que la gente recibiera el Espíritu Santo, sino él tener el poder para impartirlo. Y si él lo compraba, podemos inferir que lo más probable lo vendiera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta del apóstol? El apóstol dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Ojo, y oigamos aquí, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Iglesia amada, iglesia anhelada, podemos haber confesado a Cristo como Señor y Salvador, podemos habernos bautizado, podemos estar congregándonos a los pies de Felipe todos los días, podemos estar proclamando el Evangelio, podemos estar maravillados y atónitos con la voluntad y las maravillas de Dios, y nuestro corazón todavía no es recto delante de Dios. Pero la buena noticia es, y lo vuelvo a repetir, que aquel que es el libertador viene hoy a decirnos y a proclamar libertad a los oprimidos de corazón. Amén. Entonces le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer aquellos cuyos corazones no son rectos delante de Dios?
le hemos reconocido, le hemos confesado, anhelamos que nuestro corazón sea rectificado, pero nos encontramos en ese lapso de tiempo donde, como dijimos la semana pasada, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en ascenso. Entonces estamos caminando, nos damos cuenta de que nuestro corazón no es recto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como dijeron los varones galileos. O pues, ¿qué haremos, hermanos amados? Entonces Pedro le dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces nos da otra vez la misma clave que vimos en el Evangelio: arrepentimiento y oración. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay otra fórmula. Cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo fallamos, cuando nuestro corazón no es recto, cuando nuestra intención no es la correcta, cuando nuestra voluntad está torcida, cuando nuestro corazón está siguiendo nuestros propios pasos y anhelos, la palabra de Dios nos dice que hay una sola forma de ser libertados: humillación, arrepentimiento y oración. Arrepentirnos de nuestra maldad delante de Dios e invocar a Dios que traiga verdaderamente restauración y liberación. Entonces dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pero Simón vivía con Felipe para arriba abajo. Entonces, ¿cómo es que estaba en prisión pero no estaba preso, que estaba libre pero estaba en prisión? Porque hay prisiones espirituales, porque hay prisiones emocionales, porque hay prisiones sentimentales, y esas son las que traen opresión al Hijo de Dios, y las que traen opresión al pueblo de Dios, y las que traen opresión a la iglesia de Dios. Pero también de esas vino el libertador a libertarnos. Amén. Entonces, comenzamos diciendo que el Señor leyó el rollo en la porción de Isaías, una de las promesas más atesoradas por el pueblo de Israel, y dijo: por cuanto me ha ungido Jehová el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Hace 3 días tuve una experiencia que para mí fue muy impresionante. Nos llamaron rápidamente que fuéramos a orar por una persona que estaba en cuidados intensivos y estaba ya allí después de un accidente cerebral, derrame, aparentemente inconsciente. Estábamos orando por ella, y mientras orábamos, el Señor dijo a mi espíritu, el Espíritu del Señor dijo a mi espíritu: ¿por qué tienen que esperar que las personas estén en esa condición para clamar por ellas, para gemir por ellas, para desesperarse por ellas y para entonces hablarle de mí? Y eso despertó en mí desde hace 2 días un anhelo profundo de pedirle a Dios que me ayude y que nos ayude como iglesia a verdaderamente aprovechar el tiempo y a proclamar que solo hay libertad en aquel que vino a dar libertad a los cautivos, que solo hay salvación en aquel que murió por ti y por mí y venció la muerte, que solo hay redención en la sangre del Cordero. Aunque no nos escuchen, aunque no nos oigan, pero ¿por qué tenemos que esperar que la persona esté al borde de la muerte si tú y yo vivimos al borde de la muerte, aunque no estemos en la unidad de cuidado intensivo? Entonces no hay tiempo que perder. Vamos a aprovechar la libertad que Cristo hoy quiere darnos. Vamos a aprovechar la libertad que hoy Él quiere traer sobre su iglesia. Vamos a aprovechar la libertad de la opresión, de la cárcel, de las prisiones en las que muchos de nosotros estamos, para ser verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios que toda la creación espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando lleva a su iglesia a libertad? ¿Qué hace Dios cuando lleva a su pueblo a libertad? El Salmo 16, del 7 al 11, nos dice lo siguiente. Salmo 16, del 7 al 11, nos dice lo siguiente. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y oigan bien, mi carne también reposaba confiadamente, porque la paz y la libertad que nos da el Señor viene de adentro hacia afuera y se manifiesta incluso en nuestra carne. Y sigue diciendo,
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que Dios le promete a su iglesia. Plenitud de gozo, delicias a su diestra, remanso, paz. Incluso nuestra carne habite confiadamente en su presencia. Y eso es lo que Dios quiere prometerle a su pueblo y a su iglesia, y es lo que le ha prometido y le está declarando en el día de hoy. Solo en Cristo hay libertad. Él vino a dar libertad a los oprimidos, Él vino a dar libertad a los cautivos para traer a nuestras vidas plenitud de gozo y delicias para siempre. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios, como dice su palabra. Vamos a ponernos de acuerdo porque donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Esa es su promesa y Él vino a dar libertad a los cautivos. Vamos a orar y a pedirle al Señor. Dice su palabra que la unción del Santo pudre los yugos. Vamos a pedirle al Señor que comience hoy en nuestra vida un proceso liberador. Que comience hoy en nuestra vida un proceso de arrebatarnos de las prisiones y de las cárceles en las que muchos de nosotros estamos. Vamos a pedirle al Señor juntos como pueblo, a gemir, a clamar delante de Él, todo aquel que quiera ser libertado y liberado, que el Señor accione dentro de Él para que toda opresión, toda dependencia, todo vicio, toda obsesión, toda ligadura del alma, de las emociones y los sentimientos, sea quebrantada por la unción del Santo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Yo no sé usted, yo quiero ser libre, cada día más libre. Vamos a orar. Padre, dice tu palabra que hay plenitud de gozo en tu presencia y delicias a tu diestra, pero no podemos llegar a tu presencia si primeramente no nos hemos humillado y arrepentido, Señor. Si primeramente no hemos reconocido que tú eres el Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Si primeramente no hemos visto la maldad de nuestro propio corazón. Señor, y es impresionantemente doloroso, pero impresionantemente bello, cuando la palabra viva del Dios viviente te confronta, te redarguye, te refleja a ti mismo delante de ella. Y el Espíritu escucha al Espíritu decir, porque las palabras que yo os doy son vida, son espíritu, son alimento, son verdad. Señor, gracias por tu palabra, la cual nos liberta. Gracias por tu palabra, la cual nos santifica. Gracias por tu palabra, la cual trae revelación y dirección. Gracias por tu palabra, la cual es el mapa que nos lleva de manera real a la real libertad. Santo es tu nombre, Señor. Santo, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Señor. Gracias porque la unción del Santo pudre el yugo. Gracias porque viniste a dar libertad a los cautivos. Apertura de cárcel. Libertad a los oprimidos, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús, sabiendo y conociendo que tú escuchas nuestra oración por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Cristo, porque abriste un camino vivo y nuevo. Hermano, hermana, yo no sé cuál es tu prisión en esta noche. Yo no sé cuál es tu opresión en esta noche. Yo no sé qué te tiene oprimido, qué te tiene encarcelado. Un vicio, una pasión, un rencor, un dolor, una tristeza, una amargura, una dependencia, una soledad, una deuda legal. Yo no lo sé, pero el Espíritu de aquel que escudriña los corazones sí lo sabe. Y fue Él el que declaró que Él viene en esta hora a dar libertad a los cautivos y a proclamar libertad a los oprimidos de corazón. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, estamos invocando tu presencia en medio de tu iglesia y en medio de tu pueblo. El apóstol Pedro le dijo a aquel hombre, arrepiéntete y clama. Y aquel endemoniado, movido por el mismo conocimiento de tu majestad, se postró delante de ti y te dijo, Hijo del Dios Altísimo. Gracias porque tú, el Hijo del Dios Altísimo, hoy eres nuestro Salvador. Hoy eres nuestro Redentor. Hoy eres nuestro sanador. Hoy eres nuestro libertador. Por eso oro en esta hora, Señor,
implorándote que seas tú en medio de tu pueblo, trayendo libertad a todo oprimido, trayendo libertad a todo prisionero, a todo cautivo, Señor, sacándolo de todo cautiverio. Vamos en el nombre de Jesús en contra de todo cautiverio. Vamos en contra de todo espíritu profano. Vamos en contra de todo vicio, de toda dependencia, de todo aquello que ha oprimido y encarcelado a tu pueblo, que lo rodea, que lo asedia, que lo derriba, que lo tira al piso, Señor, una y otra vez. Vamos en el nombre de Jesús, invocando que tu espíritu se mueva, Señor, en medio de los corazones, de las mentes, trayendo al orden cabal, al juicio cabal, a cada uno de tus hijos, oh Dios. Atamos en el nombre de Jesús al hombre fuerte y lo confinamos al abismo. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo y lo confinamos al abismo. Atamos en el nombre de Jesús todo espíritu profanador y lo confinamos al abismo. Señor, estamos invocando. Atamos todo espíritu de racionalidad en el nombre de Jesús y lo confinamos al abismo. Toda codicia, toda ambición, toda envidia, todo celo, toda competencia, toda motivación contraria a tu voluntad, toda raíz de amargura, Padre, en el nombre de Jesús, estamos atando toda motivación contraria a tu perfecta voluntad. Todo espíritu de engaño, de ira, de maledicencia, de intolerancia, son atados y reprendidos y confinados al abismo en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de amor por el mundo y por las cosas del mundo, por la vanagloria de la vida y por los deseos de los ojos, en el nombre de Jesús son atados y desarticulados, reprendidos y dejados sin operatividad en medio de tu iglesia, oh Dios. Toda desnudez es quitada ahora en el nombre de Jesús, y desde lo alto tú desatas vestidura sobre tu pueblo. La sangre del Cordero que lava, que redime, que limpia, que purifica a todo aquel que se arrepiente y clama: oh Dios, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Toda ceguera espiritual, toda obstinación emocional es quebrantada y rota en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. A ti clamamos, tú eres nuestro libertador. Santo es tu nombre, Dios. Que una unción fresca descienda sobre tu pueblo. Todo desaliento, todo desánimo, todo desgano, todo desinterés, toda desmotivación, toda obstinación en su propio criterio, toda soberbia, toda altivez, todo orgullo, toda jactancia, toda arrogancia, es quebrantada y desarraigada en medio de tu pueblo en el nombre de Jesús. Y tú desatas humildad, mansedumbre, templanza, denuedo, dominio propio, hambre de tu palabra y de tu presencia en el nombre de Jesucristo, Dios. Pureza, santidad, santificación, integridad son desatadas sobre tu pueblo, sembradas en el corazón de tus hijas y de tus hijos en esta hora, como semillas que dan fruto al 100%. Oh Señor, que el fuego de tu santidad pase en medio nuestro, quemando toda escoria, quemando toda tibieza, toda indeterminación, toda amistad con el mundo, en el nombre de Jesús, oh Dios. Señor, estoy orando para que tú me concedas ver tu libertad en mi vida y para que tú me concedas ver tu libertad gloriosa en medio de este pueblo. Señor, todo chisme, toda envidia, toda murmuración, toda intolerancia, toda enfermedad del amor es quebrantada y cancelada en el nombre de Jesucristo. Y tú desatas en medio del pueblo de Betel espíritu de unidad, espíritu de amor puro, santidad, compromiso contigo, Señor. Hambre y sed de tu presencia y de tu palabra. Padre, que todo aquel que está siendo seducido o engañado por falsas doctrinas, seducido, distraído o engañado por deseos o pasiones del mundo, en esta hora sea rescatado, sea restaurado, sea vivificado por tus propósitos eternos, oh Dios, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Oro para que tú traigas reconciliación, restauración, sanidad de relaciones, vivificación, Señor, de relaciones contigo. En el nombre de Jesús, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque sabemos que como hemos clamado,
será hecho. Porque sabemos, oh Dios, que tú escuchas nuestra oración y conforme a tu voluntad concedes los deseos de nuestro corazón. Tú eres el que suple todas nuestras necesidades conforme a tu abundancia en gloria. Proclamamos y nos aferramos a esa tu promesa, que tú nos guiarás por la senda de la vida, porque plenitud de gozo y delicias hay a tu diestra, por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.